Muy buenos días. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores por haberme invitado a este congreso tan excitante en su temática, también por la audiencia a la que en realidad no estoy acostumbrado porque no vengo ni del mundo de la gastronomía ni del mundo del arte exactamente. Mi nombre es Carlos Granés, yo soy antropólogo y un antropólogo del arte, podríamos llamarlo. Y el acercamiento que los antropólogos del arte hacemos a las manifestaciones estéticas, o al menos la forma en que los antropólogos como yo nos acercamos al arte, tiene como puerta de entrada o como objetivo entender los valores que están en juego en la creación artística y los valores que los artistas intentan transmitir, defender, promover con sus obras de arte. Por eso no es extraño que un antropólogo del arte se haya interesado por las manifestaciones estéticas del siglo XX y en especial por las vanguardias. Y dentro de las vanguardias, por aquellas que Octavio Paz, el poeta mexicano, llamaba vanguardias combativas. Es decir, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el situacionismo, el letrismo, la poesía beat, el teatro experimental, etcétera, etcétera. Hay una razón por la cual estos casos resultan muy seductores para alguien interesado en ver cómo se dan guerras culturales por promover valores. También es muy interesante para ver cómo estos esfuerzos pueden lograr o pueden no lograr afectar nuestras actitudes, nuestros gustos, nuestras formas de vida. Ese es el tema que me toca abordar esta mañana, inaugurando este congreso. Mostrar o intentar pensar cómo las vanguardias artísticas pueden afectar la vida, los comportamientos, las escalas de valores de nosotros, de quienes vemos arte, de quienes estamos expuestos a estas arremetidas de la cultura en la sociedad. ¿Qué pretendían los vanguardistas del siglo XX? Pretendían ir un paso más allá de lo que parecía convencional en su momento. Proponían unas escalas de valores distintas, pretendían transgredir las convenciones, la moral. ¿Para qué? Tenían un objetivo bastante claro, y en esto se parecen todos los vanguardistas. Querían cambiar la vida, querían revolucionar las conciencias, querían cambiar los hábitos, querían que la gente empezara a tener valores distintos, y en la medida en que tuviera valores distintos, cambiaría sus hábitos, su manera de vivir y finalmente la sociedad. En pocas palabras, querían crear un hombre nuevo. Esto en abstracto es un poco difícil de entender y de asimilar. Por eso quiero aterrizar todo este discurso en dos casos concretos. En la que podríamos llamar la primera de las vanguardias combativas y la última, o una de las últimas. La primera, el futurismo, el movimiento vanguardista italiano que surge en 1909, liderado por Filippo Tommaso Marinetti en Italia. Y la última, el teatro experimental norteamericano, y específicamente el Living Theater, uno de los últimos grupos que creyó fervientemente en el poder del arte, en este caso del teatro, para transformar al ser humano y para transformar a la sociedad. A la luz de estos casos, vamos a intentar analizar o pensar qué efecto tienen las vanguardias, si de verdad logran alterar la vida, si de verdad logran su objetivo o si lo han logrado, si han logrado crear un hombre nuevo, si han logrado transformar nuestras conciencias, si han logrado transformar nuestros estilos de vida. Una última aclaración antes de lanzarnos al agua. Para entender si algo es vanguardia o no, es necesario
esbozar algunas coordenadas sociales, es decir, entender cuál es el contexto en donde surgen estas propuestas para ver si realmente están desafiando los valores mayoritarios de la población. Si realmente están transgrediendo esa moral, esa convención, esa norma, podemos hablar de vanguardia. Si, por el contrario, la están reflejando, la están siguiendo, la están explotando comercialmente, es dudoso. Ya no podemos hablar de vanguardia. Podemos hablar de otra cantidad de cosas, de innovación, de creación, de creatividad, lo que sea, pero no de vanguardia. La vanguardia tiene un elemento transgresivo clarísimo. Pretende sacudir conciencias, que el público se ofenda incluso, que el público salga ofendido, salga alterado, salga revuelto. No solamente con ideas nuevas, sino, digamos, con todo su esquema mental totalmente trastocado. Son experiencias fuertes, desde luego. La vanguardia ofreció experiencias muy fuertes. Marinetti fue un especialista en esto. Estamos en Italia, principios de siglo. El país, en comparación a las otras potencias europeas, parece una nación débil, mientras los países de alrededor tienen potencias, imperios coloniales, Italia no. Al revés, acaba de sufrir una derrota trágica en Adwa contra Etiopía. Es una nación que parece falta de autoestima. Está en diagnóstico de Marinetti, regodeándose en los logros del pasado. Un país que se ha dedicado a recibir turistas que se deslumbran con el arte renacentista, con los parajes románticos que ofrecen sus ciudades, con las serenatas, las góndolas. Es decir, Italia se ha convertido, en diagnóstico de Marinetti, insisto, en un lugar muy romántico, muy receptivo y en ese sentido muy femenino. Marinetti era un gran misógino, odiaba a la mujer, odiaba todo lo femenino. Y, al contrario, vanagloriaba el espíritu guerrero que se había perdido, que habían tenido los gladiadores romanos y que con el paso de los tiempos se había erosionado. Bueno, este diagnóstico de Marinetti, este anticuado corazón de los italianos, que a él lo enfermaba, fue aquello contra lo que combatió, aquello que quiso cambiar. Quiso que Italia dejara de ser una nación adormecida y, por el contrario, se mostrara como una nueva potencia bélica, agresiva, dispuesta a ir en conquistas territoriales, etc. Tenía que renovar el anticuado corazón de los italianos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo a través del arte. Él pensaba que las manifestaciones, las expresiones artísticas podían cambiar por completo la mentalidad y el espíritu de los italianos para crear un hombre nuevo, un hombre futurista. Pero claro, ¿cómo se hace esto? ¿Basta con pintar cosas raras, con esculpir cosas raras? Desde luego que no. Lo que necesitaban, y esto es lo que han hecho todos los vanguardistas a lo largo de al menos las primeras décadas del siglo XX, fue encontrar una nueva fuente moral. Necesitaba una nueva fuente de valores con los cuales impregnar al pueblo italiano para producir los cambios que estaba deseando. ¿Y dónde encontró esa fuente moral nueva? Bueno, en el símbolo por excelencia de lo moderno, que fue la máquina. Si Italia era una nación adormecida, lenta, receptiva, pasadista, amuermada, bueno, la máquina representaba justo lo contrario. Representaba velocidad, poderío, agresividad, resistencia, solidez. Era justamente lo opuesto a aquello que Marinetti veía que estaba adormeciendo a los italianos. Todo su proyecto vanguardista fue entonces llevar estas virtudes de la máquina al arte y hacer un arte que expresara todos estos valores: velocidad, simultaneidad, poderío, agresividad. Estaba convencido que así, que a través del arte, iba a remodelar el espíritu de los italianos y finalmente iba a crear un hombre nuevo capaz de ir
a la conquista de nuevos territorios, incluso de hacerle la guerra a Austria, su gran enemigo, su gran némesis, los austriacos, y derrotarlos en el campo de batalla. Marinetti también pensaba que dependiendo de lo que se comiera y lo que se bebiera, se iba a soñar, a pensar y a actuar de una manera determinada. Por eso, su enorme proyecto estético no se limitó a la poesía, a la pintura, a la escultura, al teatro, a la literatura, etcétera, etcétera, sino que incluyó la cocina. Marinetti fue de los primeros que empezó a experimentar con la cocina y a dar una lucha por crear un plato, no solamente platos nuevos, sino eliminar un plato de la gastronomía italiana que para él representaban todos los vicios que quería combatir. Este plato no era ningún otro, ni más ni menos que la pasta. Su gran lucha fue para desterrar la pasta del menú de los italianos. ¿Por qué? Porque asociaba la pasta con la lentitud, con personas obesas y bonachonas, justo lo opuesto a lo que él quería. Él quería que los italianos fueran delgados como trenes de acero, veloces, aéreos, potentes. Alguien digiriendo una sabrosa pasta no se va a la guerra. Y él quería que la gente fuera belicosa, agresiva, dispuesta a ir al campo de batalla a defender a la nación italiana. Propuso platos nuevos, hizo experimentos que hoy en día yo creo que no parecen o no parecerían tan estrambóticos como lo fueron en su momento. Crear ambientes en donde no solamente lo primordial era el gusto, sino los aromas, las sensaciones táctiles, los colores, etcétera, etcétera. Prueba del éxito y del fracaso de las vanguardias es que definitivamente Marinetti no logró erradicar la pasta del menú italiano, afortunadamente, creo yo. Todos sus esfuerzos por convencer a los italianos de que la pasta los estaba haciendo personas aletargadas, lentas, dóciles, pasivos, fracasó por completo. Pero ¿qué pasó con el resto? ¿Logró crear ese hombre nuevo futurista con el que soñaba? ¿Logró crear un espíritu nuevo, combativo, belicoso, agresivo? Bueno, en parte sí, en parte no. Marinetti fue uno de los grandes defensores de que Italia entrara a la Primera Guerra Mundial y finalmente Italia entró a la Primera Guerra Mundial. Muchos futuristas fueron a pelear, fueron bastante coherentes con esto, fueron a pelear y bastantes murieron. Antes de eso, antes de la gran catástrofe que fue la Primera Guerra Mundial, hicieron este tipo de eventos. Esto era una velada futurista o el teatro de variedades, como lo llamaban. ¿Y qué eran? ¿Qué eran? Eran funciones que peregrinaban de ciudad en ciudad llevando su mensaje. Porque los futuristas, como todos los vanguardistas, fueron, sí, artistas, pero tuvieron mucho de revolucionarios e incluso de personas religiosas que querían convertir a la gente en una nueva religión en este caso futurista. Y todas sus presentaciones eran algo así. Eran exposiciones de pintura, como se ven ahí retratado, declamación de poesía, lectura de manifiestos, música estridente y sobre todo muchísima provocación porque el público tenía que salir airado, enfurecido, sacudido. Solían volar tomates de un lado a otro del escenario en estas veladas. No en pocas ocasiones, algunos de los futuristas tenían que remangarse las mangas para irse a dar trompadas con el público ofendido. Y esto, bueno, generaba mucho escándalo y hacía que la fama de los futuristas fuera esparciéndose de ciudad en ciudad, creando un run run que finalmente servía para promover sus ideas y dar a comunicar o darle promoción al proyecto futurista. Como decía, vino la guerra y el futurismo prácticamente acabó.
Dejó, eso sí, un germen vivo, que fue el de la insubordinación, el individualismo, el narcisismo, la insurrección, la experimentación radical en todos los campos artísticos. Estos gérmenes, estas semillas, las recogieron las vanguardias que surgen después de la Primera Guerra Mundial. El dadaísmo, el surrealismo, el letrismo, el situacionismo. Pero, desde luego, no siguen el ejemplo del futurismo. Hay algo que los hace cambiar por completo la idea que tenía Marinetti o la idealización que tenía Marinetti de la máquina. Porque todos estos jóvenes que vienen después sufrieron la máquina, sufrieron la agresividad y la violencia de la máquina en los campos de batalla. Europa se convirtió en un moridero para toda una generación de jóvenes que acabó convertida en alimentos de las ratas gracias a la máquina. Idealizar la máquina ya iba a ser muy complicado para una nueva generación de artistas. Al contrario, lo que quisieron los nuevos artistas fue criticar a esa sociedad que los había conducido a un campo de batalla a morir. ¿Por qué? Ni lo sabían. Por banderas, por rivalidades entre países. Las vanguardias que siguen en adelante van a buscar fuentes morales distintas y van a intentar crear un hombre nuevo, muy distinto al hombre futurista, fundado en valores distintos. Para eso tuvieron que hacer lo mismo que hizo Marinetti, buscar una fuente moral alternativa, una fuente moral distinta. ¿Dónde la encontraron? Desde luego no en la máquina, no en este símbolo del poderío, de la hombría, de la velocicosidad. La encontraron en su antítesis, que fue el niño, el loco y el primitivo. ¿Por qué? Bueno, porque el niño, el loco y el primitivo son lo opuesto al hombre belicoso que va a la guerra. El niño es intuitivo, es espontáneo, es auténtico, es pacífico, se ríe, es gracioso, le gusta el humor, es irreverente, contiene otra serie de virtudes muy distintas a la del guerrero. El loco igual. El loco, además de los valores de los que he enumerado, tiene una imaginación desatada. Es capaz de soñar lo impensable. Y el primitivo es auténtico, es puro. Estamos hablando de un primitivo desde la imagen del buen salvaje. No hace la guerra, por el contrario, sabe terminar las guerras. Estos valores van a ser los que van a defender los vanguardistas que surgen a partir de 1916 hasta finales de los años 60. ¿Podemos poner un vídeo, por favor? El vídeo de el Living Theater. Vamos a hacer un salto de 1909 a 1968, 1969, es decir, 60 años después. Tengan presente esta imagen y ahora vemos un vídeo de el Living Theater, su obra Paradise Now, que fue uno de los experimentos en teatro más radicales del siglo XX, donde rompían por completo todas las expectativas de la audiencia, rompían la diferencia entre público y espectador y buscaban la forma de mostrar, de llevar al público un nuevo estilo de vida. Podemos, el vídeo, eso, acá. Violence!
to stop wasting the planet. Bueno, lo crean o no, esto es una obra de teatro. No parece, no es el estilo de obras de teatro a la que estamos acostumbrados, pero en los 60 causó mucho impacto, muchísimo impacto. Justo aquí con los cuerpos están haciendo la palabra Paradise, porque la obra se llamó Paradise Now. ¿En qué consistía esta obra? ¿Por qué se llamaba Paradise Now? Bueno, porque este grupo se reunió a pensar qué sería una vida paradisiaca, qué haría falta para que la vida fuera esplendorosa, maravillosa, y esgrimieron ciertas coordenadas que debía tener esta vida y decidieron llevarla al escenario, decidieron ponerla en el escenario. Entonces lo que veía el público no era una representación, no era ficción, al contrario, estaba viendo un estilo de vida. Y no solamente lo estaba viendo, estaban el Living Theatre invitando al público a que lo viviera. Esto era una vivencia. Implicaba una cantidad de rituales y de visiones. La obra podía durar 4 o 5 horas en donde público, espectadores, finalmente acababan en una casi que orgía. Se fumaba marihuana, se quemaba dinero, había nudismo, había cualquier cantidad de cosas que se puedan asociar con un estilo de vida paradisíaco, ¿no? Si lo ven, es bastante obvio. Aquí el referente, desde luego que no es el del guerrero, el de la máquina, el del poderío. Por el contrario, aquí el referente moral es el salvaje, el hombre natural y más concretamente el Sioux. Ellos creían que la sociedad norteamericana de posguerra había desnaturalizado al ser humano. Lo había convertido en un ser totalmente artificial, falso, programado para consumir productos que estaban programados para la obsolescencia. Nuevamente, remontémonos al contexto histórico. Estamos hablando de la Norteamérica de posguerra, en donde Estados Unidos emerge como la gran potencia mundial, el capitalismo tiene su mejor momento, hay una explosión de nuevos productos de consumo, hay pleno empleo, hay dinero, hay muchos jóvenes que pueden ir a la universidad. Parece ser la sociedad feliz desde ciertos parámetros burgueses. Pero ¿cuál es el problema? ¿O cuál era el problema que veían los artistas como el Living Theatre? Bueno, pues que esta sociedad estaba muy alejada de las verdaderas necesidades del ser humano. Nos habíamos envuelto en una coraza artificial de productos, de consumo, de convenciones sociales que nos estaban alejando de nuestros verdaderos deseos. Si ustedes recuerdan la imagen prototípica del norteamericano de los 40, de los 50, es el hombre con sombrero, corbata, un traje, un buen trabajo, un buen coche y demás, que se ve obligado a realizar una cantidad de rituales que pueden ser muy falsos. Sonreír para atraer a un cliente, mantener la compostura, los rituales, las convenciones. Bueno, para ellos eso era absolutamente alienante, nos estaba llenando de represiones, neurosis, estaba anulando por completo la espontaneidad, la verdadera esencia del ser humano. Y esta obra, Paradise Now, era una terapia para eso. ¿Cuáles eran los valores que estaba intentando promover? Bueno, espontaneidad, autenticidad, pureza, naturalidad, amor libre, pacifismo, anarquía. Eran los valores que estaban intentando promover. Son los herederos de una larga tradición de vanguardistas que intentaron, desde el dadaísmo, imponer esos valores, defenderlos. Al igual que los futuristas, el Living Theatre peregrinó por Europa y por todo Estados Unidos llevando esta obra. ¿Qué querían? Bueno, querían cambiar la vida, definitivamente. Querían que los jóvenes dejaran las universidades y empezaran a vivir como ellos. En efecto, formaron una gran comuna. Empezaron siendo 30 y al final de su gira eran unos 60 que iban de ciudad a ciudad, cambiando por completo los parámetros existenciales del momento. Pero cuando acaba la gira, ¿qué ocurre? Bueno,
sienten que han fracasado, sienten que han tenido un enorme fracaso, un fracaso estrepitoso, porque muchos estudiantes sí, se unían a su caravana, tenían la vivencia de Paradise Now y después volvían a sus universidades para convertirse en exitosos profesionales y olvidaban el estilo de vida hippie. Ellos tenían un componente religioso brutal y pensaban que su éxito dependería de una conversión radical. Es decir, de que todo el mundo que asistiera a Paradise Now rompiera por completo con los moldes de lo que había sido su vida anterior y empezara a vivir como ellos. Eso es como si un cura en una iglesia esperara que todos los asistentes a la iglesia dejaran su vida y se metieran en un seminario. Era una idea absolutamente radical. En ese sentido fracasaron, en ese sentido tuvieron un gran fracaso porque fueron muy pocos los que de verdad rompieron con todo y se unieron a ese estilo de vida. Pero el éxito que tiene una iglesia no se mide por esos parámetros, es decir, no se mide por la cantidad de conversos que dejan su estilo de vida y se meten a un seminario. Se mide por la manera en que las personas que están oyendo un sermón empiezan a asimilar en su vida cotidiana los valores que está promoviendo el cura. Es decir, está empezando a asimilar su mensaje y está empezando a cambiar hábitos a partir de los nuevos valores que están promoviendo. ¿Triunfó o fracasó el Living Theater y detrás de ellos las vanguardias del siglo XX? Bueno, para muchos sí, para muchos sí. Eric Hobsbawm, el historiador británico, dice que fue un viaje a ningún lado, que simplemente dejaron técnicas publicitarias, estrategias publicitarias. Tiene y no tiene razón, digo yo. ¿Por qué? Porque las actitudes, los valores que estaban transmitiendo, que empezaron a transmitir los vanguardistas desde el dadaísmo en 1916 hasta el Living Theater en 1969, empezaron poco a poco a calar en la sociedad. Empezaron poco a poco a cambiar la sensibilidad, la percepción, las expectativas vitales y la escala de valores de amplias capas de la población. Es decir, la gente no se convirtió toda de un día para otro a el primitivismo o un estilo de vida hippie como pretendían ellos. Pero sus gustos sí empezaron a cambiar. Sus hábitos de consumo empezaron a cambiar. Su visión de futuro, de vida buena o de ideal de vida empezó a cambiar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la manera de detectar estos cambios es ver qué estaba pasando simultáneamente en ámbitos que, a diferencia del arte de vanguardia, no pretenden agredir y sacudir al público, sino al revés, seducirlo. ¿Cuáles son esos ámbitos? Bueno, la moda. La moda empezó en los 70 a asumir todo el legado vanguardista, todos los valores de la vanguardia, con un claro propósito comercial, desde luego, porque lo que estaba ofreciendo este personaje, que ya explico quién es, era productos de consumo en una tienda que se llamó Sex. Él es Malcolm McLaren, de pronto les resulta familiar porque fue el promotor de los Sex Pistols, el grupo de punk. El grupo de punk inglés, bueno, retomó toda la tradición disruptora, transgresora de la vanguardia, pero había una pequeña diferencia, que detrás de esta experiencia musical había una tienda. Es decir, había una tienda en donde se vendía ropa. Es más, Malcolm McLaren fue el primero que empezó a usar frases de vanguardistas para poner en la ropa y venderlas. Es decir, la rebelión se empezaba a empaquetar y a vender. Se podía vender. Ya se empezaba a convertir en un producto de consumo. Si vemos este caso, es bastante evidente. Esta es una de las camisas más famosas que hicieron McLaren y Vivienne Westwood. La camisa Chaos, ahí se ve Caos, que tiene cualquier cantidad de símbolos revolucionarios, anárquicos, disruptores. Hoy en día es una pieza de museo
Está en el Metropolitan de Nueva York, esta pieza, y las pocas que hay por ahí en el mercado son verdaderas joyas. Son verdaderas joyas que cuestan una fortuna. Es decir, todo lo que parecía disruptor en determinado momento empezó a resultar muy seductor después de décadas y décadas de lucha vanguardista. ¿Eso qué significa? Bueno, que nuestros gustos empezaban a cambiar, que nuestras actitudes empezaban a cambiar, que aquello que nos escandalizaba, pues ya, al contrario, empezaba a seducirnos. La publicidad es otro de estos ámbitos que nos permite ver este cambio de valores. Esta es una publicidad de principios de los 60 de Volkswagen, del escarabajo Volkswagen. Es de los casos de la publicidad más notorios, de los que yo al menos tengo noticias, sin ser un experto en publicidad, desde luego. Volkswagen era el carro nazi. Este es el carro nazi, incluso Hitler participó en su diseño. Y por un efecto de transubstanciación publicitaria se convirtió en el carro hippie. ¿Cómo hicieron ese milagro? ¿Cómo hicieron esa magia? Bueno, recuerden lo que promovía el Living Theater. Autenticidad, pureza, volver a los orígenes. Queremos una persona más verdadera que no esté programada por la sociedad para consumir, que digamos, no se deje seducir por la sociedad del espectáculo y por la sociedad del consumo. ¿Qué dice esta publicidad? Miren, 51, 52, 53, 50, hasta el 61, el mismo carro. Bueno, es un carro que no cambia, es un carro auténtico. La gran pelea de la contracultura de esa época fue contra la obsolescencia programada. Es decir, productos que se lanzaban al mercado sabiendo que a los pocos meses o a los pocos años se iba a dañar o iba a quedar obsoleto. Lo que están diciendo acá es que esto no se va a quedar nunca obsoleto, que nunca va a cambiar, que siempre es el mismo. ¿Y quién es siempre el mismo? Bueno, pues una persona auténtica. Era, en pocas palabras, más o menos el mismo mensaje que estaba dando el Living Theater. Es decir, el mensaje de la vanguardia ya no solamente estaba impregnando a los círculos radicales de artistas bohemios contraculturales, estaba impregnando a amplias capas de la sociedad y la publicidad es un buen sensor para detectarlo. Otra publicidad del 65 es Dodge Rebellion, que ya se está vendiendo un coche como un elemento de rebelión. Quien lo compra no es un consumista, es alguien que participa en una rebelión. Otra de finales de los 60 de 7-Up, en donde ya la estética psicodélica es evidente y donde las botellas allá al fondo se convierten en guitarras eléctricas. Digamos. Tanto la estética como las actitudes, como los valores de la vanguardia llegan a la publicidad. ¿Por qué? Porque ya están en la sociedad. Si no estuvieran en la sociedad, los publicistas no los hubieran usado, porque los publicistas pues, no pretenden escandalizar, pretenden seducir. Lanzan ganchos donde saben que hay peces. Saben ya cuál es el terreno, por dónde pescar al consumidor, y ahí es donde apuntan. Otro ámbito, el de la televisión. Fíjense la escena. Este fue una protesta en contra de la guerra que hicieron Yoko Ono y John Lennon en el 69. ¿Qué están haciendo? Están revelando su vida privada, rodeados de cámaras. Es casi que el primer reality, aunque Living Theater hacía lo mismo. ¿Por qué hacían esto los vanguardistas? Porque lo que querían era cambiar la vida. ¿Y cómo se cambia la vida? Bueno, mostrándola, con el ejemplo. Yo tengo que mostrar cómo vivo para que ustedes se sientan seducidos por mi estilo de vida y lo adapten. Por eso Paradise Now era interactivo y la gente tenía que participar activamente y vivir la experiencia, porque si no se vivía, no se iba a asimilar. Si no se vivía, no iba a haber ese cambio de conciencia y no se iba a cambiar la vida. Bueno, la vida privada empieza a revelarse, la vida privada empieza a entrar a los museos y la vida privada finalmente ha llegado a la televisión en forma de reality. Esta es una imagen de Gran Hermano, no sé qué temporada, pero guarda un siniestro parecido con la imagen anterior, es decir, la intimidad revelada. Otro ámbito. La frase principal
de Paradise Now era Change Your Life. La frase o el leitmotiv de la vanguardia ha sido cambiar la vida. El primero que lo dijo fue Rimbaud, a finales del siglo XIX. Desde ahí, todos los vanguardistas han querido cambiar la vida. ¿Y qué pasa a partir de 1973, más o menos? Que hay un boom literario muy particular. Bueno, pues la literatura masiva, la literatura más popular y más kitsch empieza a asumir los eslóganes de la vanguardia, el eslogan central de la vanguardia, que es cambiar la vida. Este es un título de un libro de autoayuda, You Can Change Your Life. Bueno, this book will change your life, y ahora empezamos. Change your life in 30 days, en 30 días, en 7 días, en 30 segundos. Se ofrecen fórmulas mágicas para cambiar la vida cada vez más rápido. Bueno, esto también era el mensaje central de Paradise Now, cambiar la vida. De alguna manera hemos empezado a asimilar que sí, que podemos innovar en nuestra vida, que podemos cambiarla, que podemos hacerla mejor, que podemos cumplir nuestros sueños, etcétera, etcétera. Este mensaje, que era muy vanguardista, hoy, digamos, está tan esparcido en la sociedad que ha facilitado un negocio multimillonario como el del libro de autoayuda. Si hacen la prueba en Amazon, se van a llevar una sorpresa deslumbrante, porque son cientos de títulos, cientos de títulos los que tienen en la portada el lema Change Your Life, que era en determinado momento del siglo XX algo absolutamente revolucionario. Finalmente, ya para terminar y abrir un turno de preguntas, bueno, la academia. Este es Slavoj Žižek, es un filósofo muy conocido. Salió en El País hace un par de semanas esta caricatura. Se lo muestra como humorista. Es decir, como si estuviera en un performance humorístico con el vestuario típico de los humoristas de bar anglosajón, porque acaba de sacar un libro que recoge sus mejores chistes. Bueno, esto hace unos años hubiera sido casi que impensable, que en la academia el humor entrara de una forma tan visible. Se ha convertido en una verdadera vedette intelectual, en una verdadera estrella mediática y académica, sobre todo en Estados Unidos. ¿Precisamente por qué? Porque es irreverente, es humorístico, rompe las convenciones, no se viste como un atildado profesor tradicional, sino con camisetas más desarrapadas que las de los mismos estudiantes. El humor también ha entrado a la academia. Tenemos entonces estos ámbitos diversos que nos permiten rastrear cómo algo que parecía radicalmente transgresor en determinado momento ha empezado a convertirse en algo que nos gusta porque si no, no estaría en la literatura popular, en la publicidad, en la televisión y en la academia. En ese sentido, las vanguardias sí triunfaron. En ese sentido, las vanguardias sí afectaron la vida. No crearon un hombre nuevo, no crearon un hombre dadaísta ni un hombre futurista, pero sí, poco a poco, después de una larga pelea cultural, lograron que nuestra escala de valores cambiara. Y lo dejo ahí y podemos dialogar y debatir todo lo que se les ocurra. Muchísimas gracias.